En esta cápsula veremos la regulación de la glicemia y la participación de insulina y glucagón en este proceso. Hablamos de balance energético cuando la energía de entrada es igual a la energía de salida. La energía de entrada está en una estrecha relación con el aporte de nutrientes de la dieta. Así, los alimentos son modificados en forma más simple que sirven de sustratos energéticos para la producción de energía requerida prácticamente para todos nuestros procesos biológicos. Estos sustratos de energía corresponden a los aminoácidos que vienen provenientes de la degradación de proteínas, de los ácidos grasos que provienen del consumo de grasa o lipólisis de grasas almacenadas, y los carbohidratos que son los sustratos energéticos más simples y donde la glucosa tiene un papel principal modulando los diferentes procesos endocrinos que regulan las diferentes fuentes de energía endógena para la producción de ATP. Respecto a la reserva energética, los triglicéridos son la reserva energética cuantitativamente más importante en el organismo. Prácticamente todos los tejidos pueden usar ácidos grasos como fuente de energía. Las neuronas son una excepción. Y aquí viene el punto por qué se debe mantener la glicemia en forma estable. El glicerol sirve para la síntesis de glucosa en el hígado. Los carbohidratos son una fuente de energía que cuantitativamente es mucho menor que los triglicéridos, por la cantidad de ATP que aportan, pero son de rápida disponibilidad y utilización. El glicógeno hepático sirve para aportar glucosa a la sangre. Esto es un punto muy importante porque de ahí se libera mucho glicógeno. Sin embargo, el glicógeno muscular solo es usado en el propio músculo. Esto va a ser importante porque cuando veamos cómo se regula la glicemia, el músculo y el hígado son dos tejidos importantes para la regulación de la glicemia. Y todos los tejidos pueden usar glucosa como fuente de energía. Las proteínas normalmente no son utilizadas como fuente de energía, es un sustrato energético muy caro para producir energía, pero se utiliza en determinadas circunstancias que veremos también, y en condiciones de necesidad pueden aportar aminoácidos no ramificados para la síntesis de glucosa en el hígado, fuente mucho mayor que la del glicerol. Veamos la importancia de la glucosa plasmática. Como dijimos, no es una reserva energética cuantitativamente relevante, ya que si no hay un aporte constante de glucosa o de carbohidratos en la dieta, las reservas de glicógeno se degradan rápidamente en un par de días o un par de horas, dependiendo de la actividad física de la persona. Por ello, la implicancia cualitativa, la importancia cualitativa de la glucosa radica en el hecho de que el metabolismo oxidativo de la neurona depende casi exclusivamente de ella. Es decir, nuestras neuronas consumen solamente glucosa. El aporte adecuado al sistema nervioso se garantiza manteniendo los niveles de glicemia dentro de un rango estrecho. Este rango lo mantiene siempre, incluso en condiciones de ayuno prolongado. La mantención de la glicemia se logra gracias a la regulación hormonal de su metabolismo y las hormonas involucradas son hormonas principales, insulina y glucagón, que son hormonas pancreáticas, y otras hormonas accesorias, que son las hormonas del crecimiento, cortisol y adrenalina, que tienen importancia relativa dependiendo del periodo de ayuno o de condiciones de estrés. Esta figura muestra una escala con las concentraciones de glucosa y los efectos que puede experimentar un individuo cuando estas concentraciones de glucosa disminuyen. El funcionamiento del sistema nervioso central requiere un aporte constante de glucosa que va en el rango de 60 a 100 miligramos por decilitro en condiciones de ayuno. Si el ayuno es prolongado por días, incluso por semana, este rango se va a mantener a expensas de las acciones de diversas hormonas que van a producir degradación de las reservas de glucosa, así como también la degradación de lípidos y de proteínas. Cuando la glicemia disminuye por, por debajo de 40 miligramos por decilitro, se denomina hipoglicemia. Esto es una condición patológica. Y la persona se siente mal y experimenta confusión mental. Si la glicemia disminuye aún más, esto lleva a estados de convulsión, shock hipoglicémico y en casos extremos, la muerte. Las principales hormonas que regulan la glicemia provienen del páncreas endocrino, particularmente de unas zonas
llamadas islotes de Langerhans, que constituyen la unidad funcional del páncreas endocrino. En el corte histológico uno puede apreciar distintos tipos celulares que componen estos islotes y cada una de estas células va a producir una hormona que tiene que ver con la regulación de la glicemia. Entonces vamos a encontrar las células alfa pancreáticas que van a producir glucagón y las células beta pancreáticas van a producir a la hormona insulina. También hay unas células delta que van a producir somatostatina y tienen alguna relación con los procesos de control de la secreción de glucagón y de insulina. La homeostasis de la glucosa plasmática se mantiene por la acción de la insulina y del glucagón. La secreción de insulina está regulada por una relación de retroalimentación con el aporte de nutrientes de la dieta. Si el aporte es abundante, se estimula la secreción de insulina y la utilización de nutrientes en el metabolismo, al mismo tiempo que se inhibe la movilización de sustratos endógenos. Si el aporte es bajo, la secreción de insulina desciende y se estimula la movilización de sustratos endógenos. Vemos la figura. Cuando aumenta la glicemia, esta va a ser sensada a nivel de las células pancreáticas, se va a inhibir la secreción de glucagón, se va a estimular la secreción de insulina a partir de la célula beta, va a aumentar la concentración de insulina plasmática, la cual a su vez va a estimular la captación de glucosa y la utilización de glucosa por los tejidos. Esto va a permitir que disminuya la glucosa y por lo tanto se estabilice. Por el contrario, cuando existe disminución de la glucosa plasmática, esto también es sensado por las células de los islotes pancreáticos. En este caso se va a inhibir la secreción de insulina, se va a inhibir la captación de glucosa por los tejidos y por otro lado se va a estimular la secreción de glucagón desde las células alfa. El glucagón va a tener efectos sobre la glicogenólisis, va a romper el glicógeno y también va a producir nueva glucosa a partir de gluconeogénesis. Esto produce el aumento de la glicemia y por lo tanto el equilibrio normal de la glicemia se restablece. Esta figura muestra la secreción de glucosa en función de la concentración de glucosa en el plasma. La molécula reguladora fundamental de la secreción de insulina es la glucosa. Con niveles plasmáticos menores a 50 miligramos por decilitro, no hay secreción de insulina. Por el contrario, con niveles plasmáticos superiores a 250 miligramos por decilitro, la secreción de insulina es máxima. La insulina se sintetiza en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso de las células beta pancreáticas como proinsulina, que tiene 109 aminoácidos, y luego esta es convertida a proinsulina de 83 aminoácidos, que en esta parte de su síntesis corresponde a una cadena única en espiral. La proinsulina se transforma en insulina en el aparato de Golgi de las células beta, en un proceso enzimático dando lugar a insulina y a un péptido conector o péptido C de 32 aminoácidos que se acumula en los gránulos secretores ligados al Golgi. Los gránulos contienen cantidades equimolares de insulina y de péptido C. Este péptido también se utiliza a veces en clínica para la determinación de la producción de insulina endógena. La insulina final va a tener una cadena alfa y una cadena beta unida por dos puentes disulfuro. Como dijimos, los cambios en la glicemia van a inducir secreción de insulina desde la célula beta pancreática. Pero ¿cómo ocurre este proceso? Para ello, fíjense en la figura y síganme mirando de izquierda a derecha. Cuando aumenta la glicemia, va a aumentar la cantidad de glucosa que entra en la célula beta pancreática. Esta glucosa es metabolizada y oxidada por glicólisis y también por la entrada al ciclo de Krebs. Esto va a producir ATP. Entonces, mientras más glucosa entre, más ATP se va a producir. Cuando se produce más ATP, este ATP va a unirse
a un canal de potasio ubicado en la membrana plasmática de las células beta y va a producir el cierre de este canal y aumento de la concentración de potasio intracelular. Este potasio intracelular va a desencadenar la depolarización de la membrana de la célula beta pancreática y va a activar canales de calcio dependientes de voltaje. La entrada de calcio al interior de la célula beta va a producir la secreción de las vesículas que contienen la insulina a la circulación sanguínea. La insulina tiene diversos efectos sobre su célula blanco y esta figura muestra un esquema general de acción de la insulina en su actividad metabólica. Primero, la insulina se une a un receptor de membrana con actividad tirosina quinasa intrínseca. Esto es que este receptor puede fosforilar diversas proteínas. El segundo paso es la fosforilación del sustrato del receptor de insulina o IRS y este a su vez puede inducir la activación de diversas cascadas de segundos mensajeros, los cuales pueden ir a la transcripción de genes que están implicados en el metabolismo, activando o inhibiendo a enzimas para hacer cambios metabólicos en la célula. Pero una de las actividades más notables tiene que ver con la translocación de transportadores GLUT4 hacia la membrana de las células. Estos transportadores de GLUT4, que son dependientes de insulina, van a transportar o van a gastar insulina desde el extracelular hacia el interior de las células. Mientras mayor cantidad de GLUT4 estén presentes en la superficie de las células, mayor cantidad de glucosa se incorpora en estas células. Acá se muestra el mecanismo de acción de la insulina en tres tejidos que son importantes para la regulación de la glicemia. Por ejemplo, en el tejido adiposo y en el músculo, la insulina va a activar los mecanismos de translocación de los transportadores de glucosa GLUT4 hacia la membrana de las células adiposa y muscular, produciendo mayor captación o mayor entrada de glucosa hacia el interior de las células. En el hepatocito, la insulina va a activar una serie de cascadas de segundos mensajeros que lleva a la activación de la fosforilación de la glucosa. Cuando la glucosa está fosforilada, no puede salir desde la célula. Entonces, a mayor fosforilación de glucosa, más acumulación en forma de glicógeno. Cuando no hay insulina presente, el transporte de glucosa que se hizo a través de GLUT2 ahora es retrógrado y por lo tanto esta glucosa que está dentro del hepatocito va a salir a la circulación. Este es un mecanismo muy importante para mantener la glicemia en los rangos normales. Esta gráfica muestra el comportamiento de la glucosa, el glucagón y la insulina en el tiempo y después de diversas comidas. Entonces, se ven que en la mañana el desayuno se va a producir, ¿no es cierto?, el consumo de sustratos energéticos, la concentración de glucagón prácticamente no cambia, porque esta cambia solo si hay hipoglicemia o cuando disminuye la glicemia, pero como dijimos se mantiene en pareja, pero sí aumenta la secreción de insulina. Entonces cada vez que nosotros comemos se va a producir secreción de insulina a la sangre y por lo tanto con ello se mantiene la glicemia en rangos normales. Entonces recordemos, después de cada comida se va a producir aumento de la glucosa plasmática. Esto va a provocar que se inhiba la secreción de glucagón desde las células alfa pancreáticas y se estimula la secreción de insulina desde las células beta pancreáticas. El aumento de la insulina va a tener efectos a nivel hepático importante y también en el músculo y el tejido adiposo. En estos dos últimos va a aumentar el transporte de glucosa hacia el interior de estas células. Se va a inducir también la glicólisis porque a mayor cantidad de sustrato, mayor energía se utiliza. También se va a estimular la glicogénesis, o sea, la producción de glicógeno para almacenar esta glucosa
y también se estimula la lipogénesis, es decir, la formación de grasa, y principalmente visceral, producto de la acumulación de esta glucosa, la mayor eh, cantidad de glucosa. También aumenta el transporte hacia los tejidos para almacenamiento o uso de esta glucosa, lo que permite la disminución de la glicemia y por lo tanto un mecanismo de retroalimentación para inhibir la secreción de insulina desde las células beta pancreáticas. Esta figura es muy esquemática para entender las funciones de la insulina en distintos tejidos. La figura muestra entonces la célula muscular, el tejido adiposo y el hígado. Entonces, cuando hay un aumento de la glicemia, la insulina va a estimular la captación de glucosa por parte de la célula muscular. Esta glucosa se va a almacenar en forma de glicógeno. Recordemos que el glicógeno muscular es utilizado por la propia célula muscular y no sale más a la circulación. Y la glucosa también es utilizada como fuente de energía por la célula muscular. La insulina también tiene un potente efecto anabólico. Esto implica que aumenta la captación de aminoácidos que van a dar lugar a la síntesis o se van a ser utilizados para la síntesis de proteínas. En el adipocito, la, la insulina va a estimular la captación de glucosa por una parte, que va a ir a la formación de ácidos grasos y que van a dar lugar también al almacenamiento de estos ácidos grasos como triglicéridos, es decir, como grasas, y a nivel de la circulación también puede estimular a la lipoproteína lipasa, produciendo degradación de triglicéridos circulantes, aumentando la cantidad de ácidos grasos libres, y estos también entran y se almacenan en forma de triglicéridos dentro del adipocito. Esto produce la grasa. Y en el hígado, la insulina estimula la captación de glucosa. Esta glucosa es fosforilada a glucosa 6-fosfato para ser almacenada como glicógeno. Esta es la principal reserva energética de glucosa que tiene el organismo, ya que cuando en condiciones de ayuno o cuando se requiere glucosa, se echa mano a este glicógeno hepático, el cual puede salir a la circulación. Y también la glucosa puede ser degradada a piruvato y también, ¿no es cierto?, producir ácidos grasos hepáticos por, por la conversión de piruvato a acetil-CoA.